Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en el examen? Bien, profe. La verdad me fue bien. Qué bueno. Bueno, pues se están calificando, ya les daremos noticias cuando terminemos de calificar. Por lo pronto, pues vamos a seguir adelante con el siguiente periodo. Recuerden que ya comenzamos el siguiente periodo. Es decir, el tema de espacios vectoriales ya se va a evaluar en el segundo examen. Y ya están trabajando ustedes la tarea 4. Entonces también, como no hubo oportunidad de trabajarla en el salón de clase porque tuvieron el examen, díganme si hay alguna pregunta, si han tenido algún problema con la tarea 4. Ahorita podemos revisar si es que tienen alguna duda o comentario. Si no, pues ya saben que nos pueden escribir y preguntar. Bueno, entonces vamos a seguir. Si no hay algún comentario. Bueno, la última clase estuvimos adelantando un poco el tema de subespacios. Entonces, una vez que, recuerden cuál es el panorama ahorita, o sea, presentamos la definición, recuerden, axiomática, ¿sí? Todo esto les debe sonar y es muy importante. Presentamos la definición axiomática del objeto más importante del curso, el objeto de estudio del álgebra lineal, que son los espacios vectoriales. ¿Ok? Bueno, después vamos a completar ese objeto de estudio, porque además del objeto, hay que estudiar también lo que conecta a esos diversos objetos, que son las transformaciones lineales. Pero por lo pronto, presentamos a los objetos, ¿sale? A los objetos de estudio. ¿Qué son los objetos de estudio del álgebra lineal? Los espacios vectoriales, que son estructuras algebraicas, que se presentan con una lista de axiomas, recuerden que son 8 axiomas, referentes a dos operaciones, la suma y el producto escalar vector o el producto híbrido. Y vimos una serie de ejemplos, una lista de ejemplos, una lista básica que vamos a seguir trabajando durante todo el curso. Entonces recuérdenla. Hice incluso una secuencia de los ejemplos, yendo hacia lo más general o lo más elaborado, empezando por R2, R3 y terminando en un espacio de funciones de X en R, ¿no? Y aparte mencionamos a las matrices y a los polinomios. Básicamente ese es el resumen de nuestros ejemplos. Todos esos ejemplos tienen su conjunto muy bien definido, sus dos operaciones muy bien definidas y se pueden justificar, se pueden comprobar las 8 propiedades, ¿no? Además demostramos algunas cosas sobre los espacios vectoriales y en la tarea también les dejamos demostrar algunas cosas, entonces ahí hay que meterse a la parte de argumentar y escribir una demostración, ¿no? Como ya lo hemos hecho en clase. Entonces también eso hay que trabajar, ¿no? Y ahora el caso de los subespacios es dentro de cualquier espacio vectorial, en particular nuestra lista de ejemplos que trabajamos, podemos además encontrar otros espacios adentro de esos espacios vectoriales, ¿sí? Eso es interesante porque no son nada más los ejemplos por sí mismos, ¿no? Como universos, digamos. Ahí están esos ejemplos como universos. Las matrices, los polinomios, ¿no? Bien ubicados, bien enfocados. O sea, las matrices de M por N, ¿no? Esas matrices de M por N, fijo el tamaño, consideramos eso, y el espacio de dimensión N, Rn, fijamos N, etcétera, etcétera. Pero además, adentro de esos espacios hay otros espacios vectoriales. Esos son los subespacios, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. Y tenemos entonces una gran gama de espacios vectoriales con sus subespacios adentro de ellos. Ok, entonces esa es la idea que está puesta aquí en la pizarra.
Bueno, del lado izquierdo está una idea general. Eh, Noten ustedes que aquí, bueno, eh, este dibujo me salió un poco feo aquí, pero bueno, o sea, estos pétalos que están aquí son los subespacios, están representando los subespacios, ¿no? Digamos, aquí hay como una especie de pétalos de una flor. Entonces, aquí estoy dibujando uno, aquí estoy dibujando otro, aquí estoy dibujando otro. ¿Por qué se llaman, por qué les llamo pétalos? ¿O por qué los dibujo sobre pétalos como pétalos? Como si estuvieran anclados a un punto, ¿verdad? Bueno, este punto que estoy dibujando aquí, que ya, ya lo hice muy gordo, pero en realidad es un punto. ¿Qué cosa es un punto en un diagrama de Venn? Pues es un elemento, ¿no? Acuérdense que los conjuntos se representan así como regiones y los elementos se representan como puntos. Entonces, ese elemento que está ahí es el famoso vector cero, el vector cero. Es decir, el neutro de la suma. Acuérdense que el espacio vectorial no es nada más el conjunto, sino aunque nada más se mencione el conjunto y en los textos y en lo que sí, a lo mejor nada más digo el espacio vectorial V o el espacio vectorial de las matrices o de los polinomios o R3, pero acuérdense que es un paquete que trae su suma, su producto y las propiedades además, ¿verdad? O sea, que se cumplen, el cumplimiento de esas propiedades. O sea, es todo un paquete. En ese paquete viene el vector cero. Y el vector cero es importante porque pues, es el neutro de la suma, es el que cumple la condición de que al sumarse con cualquier otro elemento lo deja igual. Entonces, si yo quiero buscar un subespacio adentro, pues debe estar este elemento, debe estar el neutro. Y además, pues quiero que sea un subespacio que esté relacionado con el espacio de arriba, ¿no? De alguna forma, o sea, que herede la misma suma, el mismo producto de escalar vector, el mismo neutro, el mismo vector cero. Entonces, el vector cero tiene que estar ahí. Por eso es que pues, lo pongo como referencia, como que los subespacios están anclados aquí. Vean cuando me voy al ejemplo concreto R3, ¿sí? Donde aquí acuérdense que tienen sus tres ejes coordenados, ahí están sus tres ejes coordenados. Estoy en el espacio y pienso en un plano que pasa por el origen. Eso es importante porque también debe estar el vector cero. Fíjense, aquí también está el vector cero. Este de aquí es el vector cero, como ustedes saben. En este caso sería el 0,0,0. ¿Ok? Y entonces esta P, para que quede bien claro, es un plano que pasa por el origen. Porque si no pasa por el origen, pues entonces no tiene al neutro que debe tener un espacio vectorial. Lo que quiero es, perdón, un espacio que esté adentro, en este caso es el plano, que esté adentro de el otro espacio vectorial. ¿Ok? De la misma forma, en R2, pues puedo pensar en una dimensión menor, puedo pensar en rectas que pasan por el origen, ¿no? O sea, una recta, sí, esto es una recta, vamos a llamarle L, perdón, es una recta, vamos a llamarle L, es recta que también debe pasar por el origen. Entonces, una de las cosas que debe cumplir un subespacio es un conjunto de vectores que debe tener al neutro, al vector cero. Esa es una de las condiciones. Bueno, pero en general, ¿cómo voy a caracterizar un subespacio? Entonces, por eso vamos a dar la definición. Bueno, me dicen si hasta ahorita hay preguntas, ¿sí? Entonces, damos una definición. Es una definición formal o lo más formal que se pueda, digo, porque a lo mejor si viene un lógico matemático me dice, no, todo lo escribes muy informal, porque escribes frases y no usas los cuantificadores correctamente, ¿no? Porque pones para toda X, Y, Z, no, cada variable tiene que tener su cuantificador. En fin, o sea, hay a lo mejor un exceso de formalidad para los lógicos matemáticos, tienen que usarlo de esa manera, pero en otras áreas de las matemáticas podemos ser formales, no hasta el extremo, ¿verdad? Sino suficientemente formales. O sea, eso es una cosa que hay que ir adquiriendo, porque incluso los textos no son hiperformales
podría ser un texto de lógica matemática, ¿no? O sea, porque mezclan palabras con símbolos, etcétera. Pero hay una formalidad hasta cierto punto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir viendo. Entonces, para la definición, lo que necesito es primero que nada un espacio vectorial, ¿ok? Entonces, es decir, dado acuérdense que es un R espacio vectorial, o sea, aunque no diga esto de la R espacio vectorial, ¿por qué digo R de los reales? Porque necesito pensar en los escalares que se mueven en los reales, en el campo de los números reales. Y acuérdense que los reales se pueden sustituir por cualquier campo y yo puedo hablar de un K espacio vectorial en vez de un R espacio vectorial. ¿Ok? O sea, de hecho no pasa nada si aquí en vez de R les pongo un K espacio vectorial. Es exactamente lo mismo, nada más los símbolos que usualmente utilizo, por ejemplo, alfa o beta o gamma o A, B, C, que utilizo para representar escalares reales, pues los pueden pensar en cualquier campo, no hay ningún problema. Entonces, dado un R espacio vectorial, dado un K espacio vectorial, vamos a poner el paquete del espacio, es decir, su suma, su producto híbrido. Ya sabemos aquí, o sea, si ustedes abren aquí una cajita o piensan, digamos, en que están navegando por internet y le pican aquí, acuérdense que esta suma es de esta forma. O sea, eso no se olvide, ¿sí? Y que el producto híbrido es de esta forma, ¿ok? Estos esquemas son importantes. Bueno, entonces, dado un espacio vectorial, un subespacio de V, y aquí a lo mejor estoy simplificando porque debería de mencionar todo el paquete, pero ya se sabe que el paquete a su vez está representado por el conjunto de vectores, ¿no? Entonces un subespacio de este espacio vectorial, o si quieren, le pongo un subespacio de dicho espacio, es otro espacio vectorial. O sea, eso es lo primero, debe ser un espacio vectorial. Entonces va a ser con su propio conjunto, con su propia suma, que por lo pronto la voy a poner distinta a la anterior. Aquí sí voy a distinguir el símbolo del subespacio, que le voy a poner una comita, una prima, y lo mismo al producto con una comita. ¿Sí? Es otro espacio vectorial, es otro K espacio vectorial, de hecho, o sea, tiene que ser sobre el mismo campo, del mismo tipo, aquí no se vale mezclar, ¿no? O sea, si ya dije el campo va a ser los reales, pues también el subespacio tiene como campo de referencia a los números reales, es otro K espacio vectorial, tal que. Entonces, fíjense, primero, ¿qué pasa con el conjunto? El conjunto tiene que ser subconjunto del conjunto sobre el cual está basado el espacio vectorial. O sea, eso es lo primero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues el dibujo que habíamos puesto, ¿no? O sea, si el espacio vectorial lo estoy simbolizando con un, con un rectángulo, cuadrado, lo que sea, entonces el subespacio tiene que estar adentro. Eso es lo primero. ¿Sí? Lo segundo, entonces vean cómo vamos armando una relación, una conexión entre que puedo llamar el de abajo y el de arriba, ¿no? De hecho, aquí puedo irles explicando lo que es un diagrama de Venn, pues esto sería un diagrama de Venn, y lo que es un diagrama de Hasse, donde en vez de simbolizar el conjunto grande con una región grande y el conjunto chico con una región chica, al conjunto grande lo simbolizo con un punto. Bueno, aquí de hecho está el nombre de V y este es el nombre de S, ¿no? Así le llamamos. La otra representación, aquí pondría V como un punto y pondría S como un punto que está debajo del otro. ¿Ok? Esa es otra representación que se llama diagrama de Hasse. Por si no lo conocían, este es el diagrama de Hasse. ¿Sí? Es decir, la contención, en vez de ilustrarse como algo que está metido, una región que está metido adentro de otra, lo represento como un conjunto que está abajo de otro.
¿sí? Pero es lo mismo, es una manera de representarlo y puede ser bastante útil. Entonces también son útiles estos diagramas de Hasse, ¿sale? Entonces por eso puedo referirme a el espacio vectorial de arriba y el espacio vectorial de abajo, ¿no? En referencia a estos diagramas de Hasse que están aquí. Ok, entonces lo segundo que voy a mencionar es qué pasa con las operaciones, ¿sí? Entonces lo puedo decir como que la suma, ahorita lo desgloso, pero lo primero que puedo decir es que la suma prima es restricción, es una restricción de la suma de arriba, ¿sí? Y el producto primo es una restricción del producto de arriba, ¿ok? A ver si se entiende la idea. Bueno, ¿qué cosa es restricción? Pues esto se refiere a funciones, ¿no? Es decir, cuando yo tengo una función, por ejemplo, en cálculo, si yo tengo aquí, pongo nada más la referencia. O sea, si yo tengo una función en cálculo que estoy graficando de esta manera y la restringo a un intervalo, por ejemplo, al 0,1, entonces, ¿qué va a pasar? Que nada más me fijo en este tramo de función, nada más me voy a fijar en esta gráfica. Eso es restringir. Bueno, en realidad es restringir el dominio de la función, ¿ok? No el codominio, es restringir el dominio. Pero también podría restringir el codominio o correstringir. Entonces, en realidad, esta suma que aquí puse, fíjense ustedes, aquí esta suma la voy a jalar para acá y voy a hacer referencia a la otra suma que por lo tanto debe ser una operación binaria que va de S cruz S en S. ¿Por qué? Porque ya dije que es un espacio vectorial, ¿no? Yo si le pico aquí, si navego y abro esta cajita, esta suma prima va a ser una operación binaria sobre S, es decir, va a tener esta forma. Acuérdense, ahora estoy hablando de dos espacios vectoriales, uno que está arriba y uno que está abajo, entonces cada uno tiene sus características, ¿sí? Pero sucede que este espacio de abajo, el dominio de esta función y el codominio de esta función están metidos en el dominio y codominio respectivamente de la función de arriba, de la suma de arriba. Entonces, por eso puedo decir que esta de abajo es una restricción de la de arriba. Es decir, se comporta exactamente igual que la de arriba, pero nada más la estoy viendo en el conjunto de abajo. Esto nada más es una referencia. Ya la borro nada más para que se acordaran lo que era una restricción. Y aquí estoy hablando de esto. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí. Fíjense, ahora, en realidad debería de decir restricción con restricción, porque no solamente estoy restringiendo el dominio, sino que también estoy restringiendo el codominio. Entonces, a ver, en el diagrama ven cómo se ve esto. Bueno, que cuando yo sumo dos vectores que están en S, debo obtener como resultado un tercer vector en S. ¿Ok? Bueno, esta es la suma prima y eso debe suceder para cualquier pareja de vectores en S. El resultado debe caer en S. En ese sentido, S se va a decir que es cerrado bajo la operación. Pero esta operación es la restricción de la operación de arriba que se puede aplicar a cualesquiera dos vectores en todo el espacio, en particular a estos dos vectores. Entonces, así como restringía las funciones de cálculo, nada más decía, me fijo en el intervalo 0,1, aquí la operación suma, nada más me voy a fijar en este conjunto, en este subconjunto.
Pero aquí el resultado, observen ustedes, que debe caer ahí mismo para que sea una operación con las características de un espacio vectorial. ¿Ok? Eso es lo que debe suceder. Entonces, a ver, lo mismo, nada más voy a apuntar el mismo diagrama, pero con el producto. Fíjense, aquí el producto sería de K cruz B en B, el producto de arriba, y para ponerlo en otro color, el producto de abajo, que le estoy poniendo una comita, sería de K cruz S en S. Nuevamente, aquí puedo ver el dominio como una parte del codominio. Pues este ganchito es como una inclusión, ¿no? Pues estoy pensando en este producto cartesiano como algo que está metido en este producto cartesiano. ¿Por qué? Porque los elementos aquí son parejas escalar, vector de S, pero los vectores de S son vectores de V, porque S está contenido en B. Entonces, todo este producto cartesiano está metido en este producto cartesiano. Igual aquí, S está contenido en B. Entonces, este ganchito es una contención. ¿De acuerdo? Entonces, también aquí es una restricción, y si quieren, le pueden añadir correstricción, porque están restringiendo el dominio y el codominio de la otra función. ¿Ok? O sea, es decir, a ver si lo desgloso, ¿qué quiere decir? Es decir, digamos, para el segundo inciso, sucede que para cualquier par de vectores B y W en S, ok, déjenme poner esto un poquito más para acá. Fíjense, el cuantificador. Para cualquier par de vectores en S, si yo los sumo con la suma de S, que me va a dar un resultado en S, yo ya sé que esto es un resultado en S, eso debe comportarse exactamente igual que si lo sumo viéndolos como elementos de V. ¿Sale? Es decir, aquí, fíjense, aquí esto que estoy aplicando aquí es viéndolos en S. Aquí estoy viéndolos en V. ¿Sí? Y otra cosa es que el resultado está en S. ¿Sí está bien? Eso es lo que sucede. Esto que estoy expresando aquí, de que las operaciones se comportan igual, o puedo decir la suma en S es la misma, aunque lo pongo entre comillas porque no es exactamente la misma, no estrictamente no es la misma, pero puedo decir es la misma que en B. O si quieren ustedes, se comporta de la misma manera. ¿Por qué estoy teniendo tanto cuidado en decir la misma? Porque estrictamente hablando, no puedo decir que es la misma, porque esta es una función con este dominio y codominio, y la de abajo es una función con este dominio y codominio. O sea, estrictamente hablando, no puedo decir que es la misma. ¿Y por qué digo que es la misma, entre comillas, o se comporta de la misma manera? Porque cuando la aplico a dos elementos de S, el resultado es el mismo. Lo único que cambia es en dónde veo los elementos, puesto que S está contenido en B. Los elementos de S se pueden ver en S, o sea, tomando S como universo, o en B, tomando B como universo. Eso es lo único que cambia. Por eso es que puedo decir esta frase que está aquí, aunque estrictamente no lo sea. ¿Sí está clara la situación? ¿Preguntas? Lo mismo puedo escribir para el inciso 3, ¿no? O sea, ahora escribiría que para todo escalar del campo y para todo vector de el que va a ser el subespacio, si yo multiplico el escalar por el vector
considerando el producto híbrido de S, eso va a dar lo mismo que si aplico el producto híbrido de V. Es la misma historia, ¿sí? El resultado va a estar en S, como esto que escribí arriba. El resultado es en S. Este también, el resultado es en S. Vean ustedes, aquí estoy abajo. Estoy aplicando un vector, un escalar, estoy multiplicando un escalar por un vector de S. El resultado está en S. Pero tanto el vector que estoy multiplicando como el resultado los puedo ver en S o los puedo ver en B. Y entonces pensar que estoy aplicando el producto de arriba y obtengo un resultado. Bueno, el resultado tiene que ser el mismo, porque lo que estoy diciendo es que la operación de abajo es una restricción, correstricción de la de arriba. ¿Sí está bien? Ajá, ¿vamos bien? Sí, ¿Preguntas? profe. Sí. Sí, Bueno, profe. esta definición parece así como muy latosa, muy elaborada, pero es la que estrictamente hay que entender que significa en general, no nada más un subespacio de un espacio, sino una subestructura de una estructura algebraica. O sea, esto les puede servir para subgrupos, para submódulos, para subanillos, para subcampos, en fin, sub lo que sea, subestructura. ¿Sí? La idea es entonces un subconjunto que tiene similares operaciones con propiedades similares, o sea, en este caso es un espacio vectorial, pero además hay que decir que esas operaciones son la restricción con restricción de las de arriba. Eso de la clase que sean las operaciones, ¿no? O sea, en un campo, en un anillo, en un módulo, etcétera, pueden tener distintos tipos de operaciones, pero la idea siempre va a ser la misma. Entonces, esto que estoy platicándoles les puede servir para otras, cuando ustedes estudien otro tipo de estructuras. Ahora, también debo decir, o sea, esto nada más fue un comentario, ¿verdad? De lo anterior. Esto que estoy poniendo aquí es un comentario, de hecho, basta con lo que dije en la pizarra anterior. Esto es un comentario, ¿ok? De lo que dije arriba. Basta con decir que es una restricción con restricción. Ahora, pero también debo decir, por otro lado, que el vector neutro, o sea, el vector 0, es el mismo. O sea, como ya dije que abajo tengo un espacio vectorial, fíjense aquí, lo primero que dije, o sea, todo lo que escriba va a depender de lo que escribo antes, ¿no? O sea, siempre puedo ya lo que escribí ya quedó, entonces puedo hacer referencia a lo que ya escribí. Bueno, lo que ya había escrito es que esto es un espacio vectorial, entonces tiene todas sus características. En particular, tiene un vector cero. Entonces le puedo llamar el vector cero de abajo y debe coincidir con el vector cero de arriba. Es el mismo. ¿Sí? E incluso pueden decir que también para cualquier B en S, el vector inverso es el mismo. Es decir, el inverso de abajo es lo mismo que el inverso de arriba, ¿no? Si quieren, aquí nada más esto no lo voy a usar después, pero nada más es una referencia, o sea, aquí estoy denotando el inverso, obviamente es el inverso aditivo, ¿eh? Porque aquí no hay multiplicación binaria, nada más es multiplicación escalar por vector. Entonces, cuando digo inverso, lo único que tiene sentido es respecto a la suma. Inverso aditivo en S. Y aquí estoy denotando el inverso aditivo en V. Ok, bueno. Todo eso es ser un subespacio. Y como les digo, esto les puede servir para el caso de otras estructuras. Entonces, la idea ¿cuál es? La idea es que yo tengo una estructura del mismo tipo adentro de la otra o abajo de la otra, según el tipo de diagrama que ustedes utilicen. Y eso lo que quiere decir es que el conjunto del de abajo tiene que ser subconjunto del de arriba
que las operaciones tienen que ser las de abajo restricción o restricción de las de arriba, que los elementos distinguidos deben se coincidir, ¿sí? Y que esta asociación de que cada elemento tiene su inverso también tiene que coincidir si estoy refiriéndome a vectores en el conjunto chico, ¿ok? Todo esto se va a simplificar, todo esto que se ve tan latoso, pero es como algo que por lo que tengo que pasar, tengo que decir que toda la estructura de abajo está intrincada, está conectada, está relacionada con la estructura de arriba. Por eso es un subespacio. Todo tiene que estar perfectamente encajado. ¿Ok? Ahora, afortunadamente tenemos una forma muy práctica de saber cuándo un subconjunto puede aspirar a ser un subespacio, que es la que seguramente algunos de ustedes ya conocen y que es la que vamos a usar prácticamente. Entonces, por eso, de inmediato con la definición, se da esta proposición que a lo mejor algunos pueden tomar como definición, pero en realidad la definición correcta, a mi manera de ver, la definición correcta tiene que ser esta. Esta es la definición correcta de subespacio. Y la otra es una proposición que da una caracterización, que da una condición equivalente a ser subespacio. Ok, entonces la proposición es igual, comienzo con un espacio vectorial, dado un K espacio V más por un subconjunto S de B puede constituir un subespacio de dicho espacio. ¿Ok? Acuérdense que el subconjunto por sí mismo estrictamente no es un subespacio, sino que es el subconjunto con sus operaciones. Entonces, por eso digo, un subconjunto puede constituir, o sea, se puede completar, se pueden definir las operaciones y puede tener las propiedades, ¿sí? Sí y solo sí. Sí y solo sí. Bueno, déjenme escribirlo abajo mejor. Sí y solo sí se cumplen las siguientes condiciones. Entonces, la primera es que el vector cero, ahora estoy hablando del vector cero de arriba porque es, fíjense que aquí nada más estoy haciendo referencia al espacio y al subconjunto. Y estoy explicando cuándo ese subconjunto tiene derecho a llamarse espacio vectorial, a llamarse subespacio o a poder constituir un subespacio. Entonces, la primera condición es que el vector neutro esté en el subconjunto S. ¿Ok? Eso es lo primero. Aquí, este es el vector neutro o el vector cero del espacio. Segundo, para cualquier par de vectores en S, la suma que ahora es la única a la que estoy haciendo referencia, la suma de arriba, pertenece a S. Entonces, lo único que debo pedir es que cuando sume con la suma del espacio, que ya está establecido, dos elementos de S, su resultado esté en S. Con eso ya automáticamente voy a poder definir una operación suma prima, que ya no la voy a referir, ya no la voy a escribir, porque ya sé que estrictamente hablando es una operación restringida y correstringida, pero simplemente puedo decir, con eso es suficiente para que ese forme un subespacio. Y lo mismo va a suceder con el producto, ¿no? O sea, para cualquier escalar y para cualquier vector en S,
el producto de alfa por B tiene que estar en S. Y esas son las únicas 3 condiciones. Vean ustedes cómo no tengo que escribir 5 condiciones, como en el caso de la definición. ¿Por qué? Porque con esta primera ya tengo la número 4. Es decir, que el vector neutro es el mismo arriba y abajo, pues ya aquí ya obligué a que el vector de arriba esté abajo. ¿Sí? Con la 2 y la 3 tengo la 2 y la 3 que dije aquí. El inciso 1 es de entrada. Vean ustedes cómo aquí de entrada, esto es una contención. Aquí sí quedó claro, esta es una contención que puede ser igualdad, es decir, el mismo espacio puede ser un subespacio, claro que sí. No lo excluimos, de hecho. Entonces, de entrada tengo un subconjunto y la pregunta es, ¿ese subconjunto puede formar un subespacio? Bueno, se tiene que cumplir, sí y solo sí. O sea, es precisamente cuando se cumplen estas 3 condiciones. Entonces, la primera, pues bueno, la primera la pongo al principio porque es la más fácil siempre en la práctica de checar. Entonces, por eso casi siempre en todos los textos la ponen como primera condición. Y la 2 y la 3 son justamente las que hacen, las que provocan que haya una operación abajo que cumpla estas características que estamos pidiendo en la definición. Es muy fácil, ¿no? Es casi decir las cosas de otra manera. O sea, incluso un ejercicio, los textos casi no lo hacen. O sea, la demostración de esta proposición casi no se escribe, porque en realidad es muy fácil, aunque sería un buen ejercicio de escritura para ustedes. Es decir, probar sí, solo sí. Ahorita se los estoy explicando, de hecho, de palabra, pero vean cómo es muy sencillo. El hecho de decir que se cumple 2 y 3, que estas condiciones a que obligan a que el resultado de cuando yo sumo 2 elementos de S, el resultado cae en S. Cuando multiplico un escalar por un elemento de S, el resultado cae en S. Entonces, eso hace que yo pueda definir fácilmente estas 2 operaciones, porque simplemente aprovecho la suma de arriba y esta la defino igual que la suma de arriba, con la garantía de que el resultado va a caer en S. Entonces ya voy a tener esta operación. Sí está claro. O sea, nada más el ejercicio sería de escribir las cosas y de que los símbolos estén donde deben estar. Pero la idea es muy fácil. Finalmente, esta cuestión del inverso se va a tener porque automáticamente con la número 3, nada más aquí observemos que menos 1 por V es igual a menos B. Entonces, si yo estoy diciendo que se cumple la condición 3, en particular cuando alfa es igual a menos 1, se va a cumplir. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, en particular, aquí lo explico, entonces en particular, para toda B en S, el inverso también va a estar en S. Por esta observación que tengo aquí, porque el inverso del vector es también, como ya mencionamos, y incluso alguno de ustedes lo mencionó y también aparece en la tarea, creo, es decir, se puede demostrar que el inverso de un vector se obtiene multiplicando el escalar menos 1 por el vector, ¿sí? Entonces, si la condición 3 me dice que para todo escalar al multiplicar caes en el subespacio, en S, en el subconjunto, en S, en particular, todos los inversos de todos los vectores van a caer en S. ¿Ok? Y entonces, con eso les estoy demostrando de palabra que si se valen estas condiciones, automáticamente se tiene un subespacio con todas sus características, así tal cual dice la definición. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? No, profe. Es de ida y de regreso, ¿verdad? ¿Sale? Por eso dice sí, solo sí. Acuérdense, en matemáticas, cuando dicen sí, solo sí, se están refiriendo a 2 implicaciones.
O sea, si se cumplen las condiciones, como ya les acabo de explicar, se tiene el subespacio vectorial con todas sus características. Y de regreso, pues todavía más fácil, ¿no? Si yo tengo un subespacio con estas características, pues lo que estoy diciendo por el comentario que tengo aquí, fíjense, aquí el comentario, lo que dice es que en particular, si yo tomo dos vectores en S y los sumo, pues esto implícitamente dice que cae en S. Ahí está, el resultado está en S. ¿Sale? Si yo tomo un elemento de S y lo multiplico con la operación del espacio, el resultado automáticamente cae en S. ¿Sí? Y si estoy diciendo que el vector neutro es el mismo, pues entonces quiere decir que el vector neutro está en S. Entonces también es facilísimo de ir, tanto de ida como de regreso. ¿Ok? Entonces, esta es la proposición que vamos a utilizar en la práctica porque simplifica mucho las cosas. Nos olvidamos de toda la escritura de la operación de las operaciones de abajo, ¿no? Y del neutro de abajo, en realidad es el mismo. Y del inverso de abajo, en realidad es el mismo. Ya nada más hacemos referencia a la suma y al producto de arriba. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la práctica. Otro tipo de observaciones, pues es que las dos condiciones las dos últimas condiciones, esta pues es directa, es un elemento distinguido, checar que está en ese, que está en el subconjunto. Estas son globales, es decir, son cuantificadores para todo. O sea, hay que checarlas para todos. No basta para dos en particular. Tienen ustedes que, si ustedes hacen la demostración de que algo es subespacio, tienen que presentar dos vectores arbitrarios de ese y ver que su suma está en ese. Un escalar arbitrario y un vector arbitrario, como les llamen, la letra que ustedes quieran usar, pero tiene que ser arbitrario y demostrar que el producto cae en ese. Y eso es todo, es muy, muy sencillo, ¿ok? Tan sencillo que ahora vamos a regresar a los ejemplos, a ver, para aplicar esta proposición. Bueno, entonces si no hay más comentarios, regresamos a los ejemplos. Entonces, en los ejemplos. Bueno, entonces empezando por así en el mismo recorrido, bueno, no me acuerdo si la numeración es similar, pero creo que el número 1 era R2 y R3. Entonces, bueno, vamos a ponerlo así en R2, eh, que podemos aprovechar la geometría, ¿verdad? Podemos aprovechar que están los ejes coordenados y podemos graficar ahí sobre el plano cartesiano. Entonces, aquí podemos considerar, como dije antes, una línea que pasa por el origen. ¿Ok? Entonces, en este caso, cualquier recta por el origen es un subespacio. ¿Ok? Cualquier recta por el origen, bueno, ustedes pueden pensar en una recta, y igual a mx más b, perdón, y igual a mx, porque pasa por el origen, o sea, b es igual a 0, y igual a mx con m cualquier número real, ¿ok? Y también, aparte, porque aquí acuérdense que la m igual a infinito no es un número real. Entonces, cuando m es igual a infinito, o sea, tener pendiente infinita, pues es ser una recta vertical. Entonces, esa la tengo que escribir aparte. También x igual a 0. ¿Sale? Estas son las ecuaciones de todas las rectas que pasan por el origen. Bueno, aquí está incluida cuando m es igual a 0, es de igual a 0, ¿no? Entonces, toda esta infinidad, o sea, aquí estoy representando una infinidad de posibilidades. Esta la estoy poniendo aparte porque si yo estoy usando esta forma ordinaria, pues no puedo hablar de que el infinito es un número real, ¿no? O sea, yo sé que la recta vertical a veces decimos cuando estamos estudiando geometría analítica que tiene pendiente infinita, pero en realidad no es correcto, ¿no?
O sea, más bien ahí la pendiente pues no está definida, pero se puede escribir la ecuación de esa recta como x es igual a 0, ¿no? De hecho, entonces, bueno, aquí tengo empecé con este ejemplo, que son estas rectas, ¿no? ¿Y por qué? A ver, en realidad aquí estamos, cuando hacemos referencia a estas rectas, estamos poniendo las ecuaciones de las rectas. Aquí estoy poniendo una infinidad de ecuaciones y aquí estoy poniendo una sola ecuación, ¿sí? O sea, estas son las ecuaciones. Ecuaciones de rectas, ¿sí? Pero en el contexto de subespacio, o sea, tengo que hablar de una LM, vamos a decir, ¿no? Una recta con pendiente M, como un conjunto de vectores. Es decir, van a ser los vectores XY en R2 con la propiedad de que Y es igual a MX. ¿Sí está bien? Entonces, para ver que esto es un subespacio, o sea, tengo que llevarlo al terreno de conjuntos, conjuntos de elementos de un espacio. Vean ustedes como aquí, de entrada, ya estoy escribiendo que esto es un subconjunto de R2, que es lo primero que de lo que tengo que partir. O sea, antes de las tres condiciones, debo partir de un subconjunto, si no, ni siquiera tiene sentido. Tiene que ser un subconjunto. O sea, si ustedes proponen como subespacio algo que ni siquiera está metido ahí en el espacio, pues ya, olvídense, ya no tiene sentido esto. Entonces, lo primero es proponer un subconjunto. Entonces, claro que aquí yo tengo como referencia la geometría y puedo pintar esto perfectamente, pero si quiero llevarlo al terreno de verificar que sea un subespacio, pues tengo que escribirlo como un conjunto que está metido en el espacio. Lo tengo que escribir así. Entonces, para checar que es un subespacio, pues tengo que verificar las tres propiedades. La primera es que el vector 0, que en este caso es el 0, 0, está en LM. ¿Por qué? Pues porque si sustituyo esta X y esta Y en la ecuación, se verifican, ¿no? ¿Ok? Así de sencillo. Así ya vean ustedes cómo el pertenecer a un subconjunto se comprueba, se verifica por medio de la satisfacción de una ecuación, porque estoy hablando de vectores que tienen coordenadas y la ecuación se refiere a las coordenadas, o sea, está escrita en términos de las coordenadas de los vectores que están adentro del subconjunto. Pues por eso, cuando yo quiero demostrar que algo está en el subconjunto, ¿cuándo tiene derecho a estar en el subconjunto? Pues cuando satisface la ecuación, es decir, cuando sustituir esta abscisa y esta ordenada en la ecuación se verifica, ¿ok? Luego, el segundo, tengo que considerar X1 y Y1 y X2, Y2, dos elementos de LM arbitrarios. Por eso tengo que escribirlos así con letras, ingeniármelas. Bueno, pueden usar X, Y, Z, W. Aquí mejor use subíndices. No es necesario agregar otras letras, pero a lo mejor alguien podría decir, le llamo B1 con flechas, si quieren ustedes, al primer vector, y le llamo V2 al segundo vector, pero no es necesario, ¿ok? Entonces, eso, por supuesto, no está mal, ¿no? B2. Pero no es necesario usar más letras, ¿no? O sea, si usan más letras, pues se complica, se elabora o se complica innecesariamente lo que están escribiendo. Entonces pueden escribir nada más las dos parejas en LM, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo traduzco. Es decir, Y1 es igual a M por X1 y Y2 es igual a M por X2. ¿Ok? Se cumplen estas dos igualdades. Por lo tanto, pues simplemente la sumo y me queda Y1 más Y2 es igual, entonces Y1 más Y2 es igual a M por X1 más X2. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que
me dice esta ecuación, me regreso a ponerlo en términos de pertenencia, o sea, ya no en términos de que satisface una ecuación, sino en términos de pertenencia, la pareja x1 más x2, y1 más y2 pertenece a LM. Esto es una M, perdón. ¿Sí? Y ya entonces habremos demostrado la segunda propiedad. ¿Sí? Y la tercera propiedad, bueno, a ver, aquí, déjenme hacer un poco más chico esto, o bueno, moverlo. ¿Sí está bien? ¿Vamos bien? Pues esto parece muy sencillo, ¿verdad? Incluso cosas que a lo mejor ya hicieron ustedes. Pero la tercera propiedad es tomar un escalar arbitrario, tomar un vector arbitrario de LM, traducir esta pertenencia, aquí conviene agregar estas palabras, ¿no? Para decir esto significa que Y es igual a MX, y multiplicar esta igualdad por alfa. Entonces alfa Y es igual a alfa por MX, pero lo escribo con conveniencia, lo escribo de esta manera. M por alfa X. Es decir, que dice esto, que se satisface la ecuación por la pareja alfa X con alfa Y. Y eso me dice que esto está en LM. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que demostramos aquí? Demostramos lo que dicen las tres condiciones, pero aplicadas a esta situación particular, ajustándome a la definición del espacio particular que estoy considerando, que son parejas ordenadas, por un lado, y a que ahí sé cómo se suman y cómo se multiplican por escalares. Por eso es indispensable haber entendido toda la lista de ejemplos anteriores para que se acuerden cómo es que se suman y cómo se multiplican, pero es muy sencillo porque ya sabemos que todo se hace coordenada a coordenada, ¿verdad? Entonces, creo yo que no debe haber problema, deben poder fluir bien. Por un lado, ajustarse a las definiciones del espacio. Y por otro lado, ajustarse a las definiciones del que estoy proponiendo como subespacio. ¿Cómo se define el subespacio? Por medio de una ecuación, en este caso. ¿Sí? Entonces, todo se reduce a verificar, a manejar la satisfacción de una ecuación con las letras convenientes, ¿no? Las letras que representen a lo que de lo que estoy hablando. Si estoy hablando de dos parejas arbitrarias, pues ahí están las coordenadas de las parejas arbitrarias y el paso crucial pues es sumar las igualdades o en este caso multiplicar la igualdad por un escalar, cosa que sé que se vale y entonces eso ya demuestra que es un subespacio, ¿ok? Es decir, esta demostración no nada más comprueba que la recta como la que pinté aquí, que la desventaja de ilustrar es que aquí estoy ilustrando el caso particular de, por ejemplo, y igual a menos x, ¿no? Aquí parece que estoy poniendo la gráfica de y igual a menos x, pero en realidad quiero representar cualquiera de todas las rectas, ¿no? Ustedes tienen que visualizar eso como un eh, reguilete que gira en todos los casos, excepto x igual a 0, porque aquí estoy mencionando la m, que es un número real. Pero son todos Profe, los casos. Sí, sí, dime, Antonio. Daniel, Perdón, Daniel. para, por ejemplo, en un problema siempre hay que probar que en un subespacio debe ser linealmente independiente, ¿no? No, eso es otro concepto que todavía no vemos, ¿sí? O sea, todavía no te adelantes, eso es otra cosa. Y no hablamos de subespacio linealmente independiente, hablamos de subconjunto de vectores, o sea, un subconjunto linealmente independiente. Eso es otra definición, otra situación que todavía no Ah, ok. estoy mencionando, ¿sí? Ah, ok, ok, ok. Gracias, Esto profe. es antes esto. Ok. Bien. Otra pregunta más por ahí.
Pregunten sobre lo que hicimos en los ejemplos, porque todo va a ser similar, ¿sí? Y observen que en este ejemplo estamos de golpe, lo que estaba diciendo es que de golpe estamos demostrando que todos los subespacios de esta forma, todos los subconjuntos de esta forma son subespacios. O sea, esto es con M fija, M cualquier real fija. O sea, fijo la pendiente. Es esta famosa situación en matemáticas de fijo algo, pero representa algo arbitrario, ¿sí? Cosa que a lo mejor de repente como estudiantes nos cuesta trabajo en algún momento, pero es lo que hay que hacer, ¿no? Es pongo una letra, la fijo, pero al mismo tiempo pienso que esa letra representa una infinidad de situaciones, pero ya la fijé. Entonces todo lo que hago, lo hago pensando en eso que ya fijé, que en este caso es la pendiente. Y en este caso tenemos la imagen mental de la recta que pasa por el origen. ¿Sí está bien? Ahora observen también, o sea, así como estoy sacando jugo, así exprimiendo el ejemplo, ustedes tienen que hacer esta labor con cada ejemplo, incluso los que vimos en clase o los que se puedan encontrar en algún texto. O sea, tienen que pensar muy minuciosamente, se tienen que acostumbrar a eso. Si quieren, aspiran a ser matemáticos, tienen que acostumbrarse a ser minuciosos, casi hasta la obsesión. Entonces, Eh, fíjense también en el detalle de que tiene que pasar por el origen para poder demostrar pues todas las propiedades, pero esencialmente si esta recta no pasa por el origen, pues no podría el 0, 0 satisfacerlo, porque entonces tendría una ordenada al origen y igual a mx más b y ya no me saldría esta igualdad. Entonces el vector 0 ya no podría, ya no está ahí. Bueno, obviamente, ¿no? O sea, si no pasa por el origen, el vector 0 no está ahí, pero tampoco va a suceder que la suma y el producto por escalar estén. Geométricamente, ¿qué sucede? Pues cuando sumo dos vectores de esta línea, lo único que pasa es que un vector tiene una dirección, el otro vector tiene la misma dirección, si acaso en sentido opuesto, pero están anclados sobre esta misma línea. Entonces, cuando yo sumo estos dos vectores, pues si sumo este con este, pues me va a salir un vector con más largo, ¿no? Si los dos están en el mismo sentido, me sale un vector más largo. Si uno está en un sentido y el otro está en el otro, pues como lo resto, digamos, y pienso en que lo resto y me queda un vector más cortito, pero sobre la línea. ¿Ven ustedes? O sea, ahí la suma vía el paralelogramo, pues todos los paralelogramos están aplastados, ¿no? Se puede decir. Entonces, la resultante de la suma de vectores queda sobre la misma línea, ¿sí? Y también, obviamente, si tengo un vector y lo alargo con un escalar, pues queda sobre la misma línea. Entonces, geométricamente ahí se ve que en efecto es un subespacio. Bueno, ok, antes de seguir adelante, bueno, tal vez debía haber empezado con este ejemplo, pero en general podemos decir, eh, ojo, en general, dado un espacio vectorial V, siempre son subespacios, siempre hay dos que son subespacios. El subespacio que tiene como único elemento al vector, que es el subespacio trivial. Este se llama el subespacio trivial. Y el propio V, que se podría llamar el subespacio total. O sea, es el espacio, ¿no? Esos siempre son subespacios, ¿verdad? Obviamente, fíjense que en el caso del conjunto cuyo único elemento es el cero, pues obviamente es el cero. La suma de 0 más 0, pues es 0. Y el producto de un escalar por 0, pues es 0. Entonces, trivialmente, ¿verdad? Así se puede decir, aunque se escuche medio presumido, pero podemos decirlo así porque es directa la comprobación, la demostración, la argumentación, ¿sí? Las tres condiciones
se cumplen trivialmente en el caso del subespacio trivial. Y acuérdense que hay que ponerle las llavecitas, aunque a veces los textos simplifican, se usan esta cosa del abuso de la notación o con el fin de ser más didáctico, le quitan las llaves, pero en realidad es un conjunto, es el conjunto cuyo único elemento es el vector cero. Y en el otro caso, pues también trivialmente se cumplen las condiciones, pues porque es todo el espacio, ¿no? Entonces, pues claro que tiene al cero y claro que la suma de dos está ahí y claro que el producto de un escalar por un vector está ahí, pues si es el total, ¿cómo no va a ser, verdad? Entonces, en todos nuestros ejemplos, pues siempre van a estar ahí el subespacio trivial y el subespacio total. O sea, quiere decir que aquí hay ¿cuántos tipos de subespacios? Bueno, pues está el trivial, están las rectas que pasan por el origen. Esta no la incluí en esta demostración, pero también muy fácilmente pues, se puede ver que este conjunto de vectores, o sea, los x, y, o sea, el que correspondería a la recta x igual a 0, pues sería L0, bueno, el infinito, vamos a decirlo así, vamos a ponerlo así, porque es como la pendiente infinita, aquí nada más es una notación, y pues serían, bueno, yo puedo escribir las x, y, tal es que x es igual a 0, ¿no? Pero pues es demasiado elaborado escribir esto, pues ya de una vez lo escribo como los elementos 0, y, donde y es todos los reales, ¿no? Ese es el conjunto de vectores o de puntos del plano que tienen coordenada x igual a 0, es decir, el eje vertical, ¿no? El eje vertical. Entonces pueden ver cómo ya escrito en estos términos de su conjunto, pues se cumplen las tres condiciones, ¿verdad? El 0, 0 está, la suma de 2 de esta forma sigue siendo de esta forma, y el producto de 1 de esta forma por un escalar sigue siendo de esta forma, ¿sale? Entonces, con eso ya tenemos cuántos tipos de subespacios tenemos en R2. Fíjense como aquí podemos decir en R2 hay 4 tipos de subespacios. No, que 4 tipos de subespacios, 3 tipos de subespacios. Que son el subespacio trivial, las rectas, que son las LM y la L infinito, que es aparte, y el total, que es R2. Y ya, son todos los subespacios que puede haber, estos. Y de hecho, pues se les asocia una dimensión. Esta sería de dimensión 0, estas son rectas de dimensión 1, estoy hablando de la dimensión de manera puramente geométrica, y el plano es de dimensión 2. Esos son todos los subespacios posibles. ¿Sale? ¿Preguntas? Entonces, se pueden visualizar pues como diagramas de Venn. Bueno, de hecho, esto mismo puede ser un diagrama de Venn, o sea, es el total y eh, las rectas que pasan por el origen, en vez de ser regiones, pues son, son líneas, ¿verdad? Y el puntito es el conjunto cuyo único elemento es el vector, pero también se pueden visualizar en términos de diagrama de Hasse. O sea, puedo poner R2 hasta arriba. Luego, un montón, pues, una infinidad, de hecho, continua de subespacios. Aquí cada puntito es una LM. ¿Sí? Y si quieren hasta el final, puedo poner el infinito. Bueno, nada más es una representación. Y luego hasta abajo, el trivial. Porque quedamos que los diagramas de Hasse, o sea, pueden pensar en rayas que unen todos estos puntos con el de arriba, ¿no? Y todos estos puntos en rayas que lo unen con el de abajo, porque quedamos que los diagramas de Hasse que mencioné aquí, ya se me quedó muy atrás, este diagrama de Hasse es
Cuando ponen, cuando ponen un puntito arriba de otro, están representando una contención de subconjuntos, ¿verdad? Donde el de abajo está contenido en el de arriba, ¿sí? Entonces, la totalidad de subespacios se puede organizar en esta estructura de orden, en este, que se representa a su vez por medio de este diagrama de Hasse, donde hasta abajo está el trivial, en medio están todos los subespacios de dimensión 1, o sea, de hecho aquí puedo pensar en una línea continua, ¿no? Bueno, como la quieran representar, incluso puede ser así como la recta real, ¿verdad? Porque la m va de menos infinito a infinito, ¿no? Aquí a lo mejor pueden poner L0, ¿verdad? Que sería el eje X, ¿sí? Y cada puntito aquí representa una línea, ¿ok? Entonces, tengan cuidado de no confundirse. No estoy diciendo que los puntos en el plano cartesiano, cualesquiera, son subespacios, sino que estoy haciendo esta representación del diagrama de Hasse. ¿Sí? Eso es un diagrama de Hasse. De los subespacios, o sea, son todos los subespacios de R2. ¿Sale? ¿Se entiende lo que estoy aquí simbolizando? Estas líneas amarillas nada más son como la que puse aquí, ¿verdad? O sea, para recalcar que cuál está abajo de cuál, nada más. Ok. Bueno, ya cuando veamos precisamente el asunto que mencionó su compañero de independencia lineal y combinaciones lineales, de hecho, antes que eso tenemos que ver combinaciones lineales, entonces ahí vamos a tener más recursos para demostrar efectivamente que cualquier subespacio de R2 es de esta forma. O sea, porque vean ustedes lo que acabo de afirmar, ¿no? Que no se los estoy demostrando. O sea, ustedes me lo están creyendo. Todo subespacio de R2 cae a fuerza en uno de estos tres casos, ¿sí? Y ustedes se pueden preguntar, ¿pero por qué? O sea, yo puedo tomar un subespacio cualquiera. Sí, pero resulta que si toman un subconjunto cualquiera que sea subespacio, bueno, debe tener al espacio trivial. Si no nada más tiene al trivial, tiene a otro vector. Entonces tiene que tener a todos sus múltiplos, ¿sí? Entonces ya es una línea que pasa por el origen. Si todos los vectores son así, pues ya quedó como línea, ¿verdad? Si aparte hay un vector fuera de la línea, entonces ya tiene que generar a todo el subespacio. Entonces, por eso es que con esa explicación muy sencilla, nada más intuitiva que les acabo de dar, pues se demuestra que todo subespacio forzosamente cae en estas tres opciones, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro lo que dije? Sí, profe. Bueno, esto se puede aplicar pues a R3, ya se imaginarán, ¿no? Nada más que en R3 se aumenta una dimensión y así podemos en cualquier Rn, de hecho, ir formando los subespacios como pisos, ¿no? Aquí la ventaja del diagrama de Hasse es que yo puedo aquí hacer el dibujo, representar los subespacios según su dimensión. O sea, el que está abajo siempre es el trivial que tiene dimensión 0 y luego van apareciendo pisos. Este es de dimensión 1, este es de dimensión 2 y cuando ya estoy en R3, el diagrama de Hasse pues sería R3 estaría acá. Luego tendría un piso de los de dimensión 2, un piso de los de dimensión 1 y el trivial. Así sería el diagrama de Hasse de R3. Pues estos serían R3 es de dimensión 3, los de dimensión 2 que serían planos, todos son planos por el origen, los de dimensión 1 que serían rectas y el de dimensión 0 que es el trivial. ¿Sale? Entonces eso pues también se puede seguir a su vez por otro lado, dibujar como ustedes ya saben, con los ejes coordenados y pues tengo ahí los diversos tipos de subespacios
Yendo de abajo hacia arriba, pues sería el trivial, luego cualquier recta que pasa por el origen, luego cualquier plano que pasa por el origen, ¿sí? Que aquí en el dibujo pues ya estoy limitado porque tengo que decirles que se imaginen que este plano, que es nada más un parche del plano infinito que debo dibujar, ¿no? Pero es nada más para que ustedes se imaginen que este plano además pasa por el origen, ¿sí? Y finalmente pues todo el espacio, ¿no? Ahí ya nada más les digo, imagínense todo el espacio. Esos son los tres tipos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si ustedes toman cualquier plano por el origen, ya saben ustedes que tiene una ecuación de la forma ax más by más z igual a 0. Pero si lo quiero poner en términos de su conjunto, pues entonces le pongo una p y es el conjunto de vectores x, y, z, en donde, si queda alguna duda, pues es R3, que satisfacen la ecuación ax más by más z igual a 0, ¿no? Porque aquí hay que acordarse que los planos tienen una sola ecuación cartesiana, no es como en el caso de las rectas, que acuérdense que tienen sus ecuaciones paramétricas. Esta es una sola ecuación cartesiana que tiene las tres variables y donde el término independiente es cero. Con eso obligo a que el plano pasa por el origen y de hecho estos coeficientes me dan la dirección del plano, hacia dónde está inclinado según el vector normal el vector normal al plano que está dado precisamente por estas tres coordenadas. ¿Ok? Entonces, así como en el ejemplo anterior le puse una letra a la recta como si fuera su huella digital, su pendiente, su característica, pues aquí le puedo poner las tres letras ABC a la notación del plano, porque depende de estas letras. Y ahí sí estoy abarcando cualquier plano. Ya no tengo aquí el problema de que tengo que separar el caso de M, cualquier número real, y el caso de M infinita, entre comillas. Aquí ya estos conjuntos que dependen de los coeficientes ABC, que son la inclinación del plano, y que tienen esta ecuación, que son los puntos que satisfacen esta ecuación, ya representan todos los planos que pasan por el origen. Entonces, cualquier plano que pasa por el origen resulta ser un subespacio. ¿Cómo demuestran esto? Análogamente a lo que hice hace rato. Aquí, análogamente. O sea, van a manejar en varias ocasiones esta traducción entre pertenecer al conjunto y satisfacer una ecuación. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, verificar las tres condiciones. Vean ustedes, la primera es trivial. Claro, hay que escribirlo, ¿no? O sea, no porque sea trivial y se les pide en una tarea, en un examen, pues ya nada más pongan es trivial, sino que hay que escribir algo, ¿no? O sea, pues como lo escribía aquí hace rato. O sea, el 0 pertenece, ¿por qué? Pues ya nada más escribir esto, ¿no? En este caso, pues, ¿qué dirían? Pues que A por 0 más B por 0 más C por 0, pues es igual a 0, ¿no? Ya. Aunque les parezca muy trivial, muy excesivo escribir eso, no, hay que escribirlo, ¿sale? Eso sí hay que escribirlo. Segundo, pues tomar dos ternas arbitrarias, entonces ahí el truco de ponerle subíndice X1, Y1, Z1 es una, X2, Y2, Z2 es la otra, que pertenezcan al plano, por lo tanto satisface cada una su ecuación, bueno, satisface cada una la ecuación, obteniendo dos igualdades, que luego pues se suman, ¿verdad? Se suman y se utiliza las propiedades de los números reales, o sea, las propiedades del campo de escalares, ¿no? Porque al sumar los dos miembros de estas ecuaciones, pues les queda de factor común la A, y ya nada más factorizan la A y les queda X1 más X2, B por Y1 más Y2, C por Z1 más Z2, y listo, ya así demuestran que la suma de dos ternas también está ahí,
y luego que dado una terna y multiplicada por cualquier alfa, también está ahí, pues es nada más, si satisface la ecuación, multiplicas por alfa, y luego pones la alfa convenientemente, ¿no? En cada una de las, en medio, para que se vea que alfa X, alfa Y, alfa Z está en el plano, ¿verdad? O sea, es realmente fácil, nada más hay que tener cuidado con la escritura y hay que ser consciente de cómo se manejan las letras y los signos, todo, ¿verdad? Entonces es bastante sencillo esto, ¿verdad? Sí, ¿preguntas hasta aquí? No, profe. ¿Los demás? ¿Bien? Ok. Muy bien. Ahora, ¿se imaginarán entonces que esto mismo pues se satisface en Rn, ¿no? Pues en Rn, ¿qué va a pasar? Pues van a tener, ya no vamos a ver, ya es como, bueno, podrían pensar así, catastróficamente, que nos ponen una venda en los ojos y ya no vemos, ya no tenemos la manera de poner dibujitos de nuestras rectas y nuestros planos, ¿no? Y nos angustiamos. Pues no hay por qué angustiarse, simplemente ya no se puede, en R4 ya no se puede visualizar un hiperplano, ¿sí? O en R5 o en R18, pero tenemos el álgebra. Entonces, esto lo podemos seguir manejando, ¿sí? De hecho, yo les dije al principio del curso, un hiperplano en Rn, pues es simplemente una sola ecuación, donde aparezcan todas las coordenadas de los vectores de Rn. Entonces, eso sería un hiperplano, ¿sí? Pero en general, ¿por qué no pensar pues, ya en grande, ¿no? Es decir, ¿por qué pensar nada más en una sola ecuación que sería un hiperplano en Rn, ¿no? O sea, una sola ecuación es un hiperplano. Aquí nada más lo puedo mencionar si quieren ustedes, ¿no? Y de hecho, bueno, aquí lo podemos desglosar. Esto es en R2 y luego esto es en R3, este sería nuestro segundo ejemplo, nuestro tercer ejemplo. De hecho, en Rn, cualquier hiperplano, como le quieren llamar al hiperplano, pues le podemos llamar H si quieren de hiperplano, que ahora va a depender de A1, A2 hasta N, porque van a ser las eneadas X1, X2 hasta Xn en Rn, que satisfacen la ecuación A1x1 más A2x2, etcétera, hasta ANXN igual a 0. ¿Sí? Esto es cualquier hiperplano por el origen, ¿no? También vamos a poner por el origen. O sea, el origen sigue siendo el 0, ¿no? Las coordenadas que sean. Entonces, esa es la ecuación de un hiperplano. En general, si no es igual a 0, sino igual a otra cosa, bueno, entonces será un hiperplano desplazado. Pero esos no son subespacios, ¿no? Así como los planos desplazados no son subespacios. ¿Sí? Porque aunque se parecen a R2, los planos, me regreso al anterior, en R3, los planos desplazados sí se parecen a R2 y ya habíamos visto que R2 es un espacio. Sí, pero acuérdense que el decir que es un subespacio es asociarlo al universo donde estamos metidos, ¿no? O sea, no es que nos olvidemos de todo lo demás. Tenemos que conectarlo, encajarlo con el universo donde estamos metidos. Por eso no nos sirve que esté desplazado. Se descompone todo, no solamente que el cero esté, sino la suma, que también, por cierto, en un plano, en R3, ahí se ve mejor el asunto de la suma de vectores con el paralelogramo, sigue estando en el plano, pero si lo desplazan, si lo despegan del origen, ya no, ¿verdad? Ya no se vale, porque acuérdense que los vectores parten todos del origen, ¿sí? Entonces, en el caso de hiperplano, pues son estos los que tienen esta ecuación, pero así como estamos acostumbrados a decir, este plano es esta ecuación, identificar
el plano con la ecuación, o en este caso el hiperplano con la ecuación, aquí sí es importante verlo como el conjunto de vectores, ¿sí? Porque de ahí partimos, acuérdense, ahí está nuestra proposición, que es casi la definición, aunque ya les dije que no es la definición, es una proposición, parte del hecho de que es un subconjunto, ¿sí? Entonces tengo que tomar conjuntos, no nada más las ecuaciones. Las ecuaciones nos sirven para caracterizar a los conjuntos, o sea, es como su credencial de pertenencia al club, ¿verdad? La ecuación, pero estrictamente hablando, pues tengo que considerar el conjunto, ¿sale? Y acordarme de las propiedades. Bueno, entonces, ¿por qué no ya pensar en grande? O sea, pensar en dado un sistema de ecuaciones. O sea, yo tengo aquí una sola ecuación, ¿sí? Y de hecho, bueno, no desarrollé el ejemplo, pero también ustedes pueden pensar de tarea, bueno, todavía no les dejo la tarea de subespacios, se las voy a dejar la próxima clase, es así para trabajarle el jueves, ¿sí? De subespacios. Entonces, lo que mencione aquí, por ejemplo, lo pueden ustedes completar también como parte de su tarea. Algunas cosas sí van a estar presentes ahí escritas en la tarea, pero otras cosas pues, las pueden ustedes hacer simplemente como ejercicios, como esto, ¿no? De escribir que cualquier plano por el origen y también que cualquier recta por el origen. La diferencia entre cualquier recta por el origen pues sería que una recta satisface una terna de ecuaciones paramétricas, ¿no? O sea, una recta, si ustedes quieren describir una recta L en el espacio, pues tendrían que ser las ternas X, Y, Z en R3 que satisfacen, y aquí tengo que poner las ecuaciones, ¿verdad? O sea que sería X igual a AT, Y igual a BT y Z igual a CT. Acuérdense que esto no debe tener término independiente. A ver si queda claro aquí mi escritura. Déjenme esto, bueno, moverlo, hacerlo más pequeño para que quepa la descripción, esta descripción. Entonces es la recta, es este conjunto que cumple estas ecuaciones simultáneas, ¿no? O sea, en vez de poner una sola ecuación, pongo las ecuaciones simultáneas, donde tengo que decir que la t tiene que variar sobre todos los reales. Así es como describo los, eh, los elementos de esta recta, ¿sí? O si quieren, pues lo pueden escribir de una vez como la recta AT, BT, CT. Si de una vez es lo mismo esto, simplificado, pues ya de una vez escribo ahí lo que es X, Y y Z, y nada más digo que la T varía sobre todos los reales. Ahí está el conjunto, que depende de ABC, bueno, aquí también le pongo ABC, nada más que aquí el papel de ABC es la dirección de la recta, ¿no? Porque son los coeficientes del vector director. Aquí eran los coeficientes del vector normal al plano. Aquí es el vector director. Entonces aquí estoy describiendo una recta cualquiera, con cualquier dirección, pero que pasa por el origen. ¿Sí? O sea, esta es una recta por el origen. Es una recta en el espacio. ¿Ok? Y entonces también pueden demostrar que esto es un subespacio. ¿Cómo demuestran que es un subespacio? Pues usando la pertenencia. Ahora la diferencia es que para ver que una terna pertenece, no nada más le aplican la ecuación y ven que se satisface, sino para ver que algo está en una terna, de cualquiera de las dos maneras que escribí, es ver que tiene esta forma para un valor adecuado del parámetro. ¿Sí está bien? O sea, si yo quiero ver que el 4, menos 1,5 está en la recta, tengo que escribir que el 4 se obtiene como A por T, que el menos 1 o lo que haya dicho se obtiene como una B por T y que el 5 se obtiene como C por T para una misma T conveniente, ¿sí?
Eso es lo que tengo que hacer. Quizás un poquito más elaborado nada más, ¿no? Pero entonces, para ver que el 0, 0, 0 está, pues ya nada más dicen t igual a 0, se acabó, ¿no? Para ver que la suma de 2 está, pues toman una que se cumple con un valor T1, la otra se cumple con un valor T2, y ya pues nada más suman también, ¿no? Y la suma se va a cumplir con el valor T1 más T2, o sea, también es muy fácil. Pero sí hay que hacerlo adaptándose a la descripción de una recta que no es una sola ecuación, sino es una lista de ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Y por eso es importante que ustedes ya tengan incorporado toda esta información previa. Yo creo que eso tiene mucho que ver y eso pues ya yo no lo puedo hacer, eso lo tienen que hacer ustedes, cada uno. Por eso es que pues llega un momento en que a los profesores pues ya nada más nos da tristeza que no aprueben muchos alumnos, pero pues son cosas que ustedes tienen que trabajar, ya no podemos hacer más que explicar, exponer de una forma, de otra, decirles trabaja, trabaja, entrega la tarea, etcétera, calificarlos, retroalimentarlos. Pero el trabajo importante lo tiene que hacer cada uno de ustedes. Si no hacen ese trabajo, si no ligan, conectan, organizan, acumulan, etcétera, todo ese trabajo, pues no, no van a tener éxito en el curso, no van a aprender, que es lo más importante, ¿no? Más importante que sacar buena calificación es aprender, aprender. Entonces, eso es lo que hay que hacer y pues, nada más hay que hacerlo con cuidado, con paciencia, con organización de tiempo y, van saliendo las cosas sin problema. Bueno, no sé si haya preguntas, comentarios. Bueno, entonces me había regresado a esto por el caso de las rectas, que también lo pueden ustedes desarrollar. Pero en general, ¿por qué no? Pues de una vez ya ser ambiciosos y tomar pues RN, ¿no? En RN, pero no nada más un hiperplano, que es una sola ecuación con n incógnitas, ¿no? O sea, aquí estoy tomando una sola ecuación con n incógnitas. Esta es una ecuación lineal con n incógnitas. ¿Por qué no tomar un sistema de m ecuaciones con n incógnitas? Es decir, fíjense ustedes qué vamos a hacer. Entonces, en general, dado un sistema de m ecuaciones, todas son lineales, ¿eh? Lineales, con n incógnitos. Acuérdense que lo más práctico es escribirlo de esta forma. Y este asunto de que pase por el origen, el plano, la recta del hiperplano, pues ahora se traduce en que el sistema sea homogéneo. ¿Sí? Entonces aquí voy a agregar. Profesor, yo tengo una duda respecto a eso que acaba de decir. Dime, sí. Pero en la pantalla anterior, usted Ajá. especificaba en el punto número 3, me parece que la ecuación es homogénea. La ecuación es homogénea. ¿Eso ya quiere decir, es Sí. obvio que ahí pasa por el cero o tiene que escribirlo forzosamente en español, que es un plano por el cero? No, ya no es necesario que escriba yo esto. Ya con la ecuación, ya vas a poder demostrar que pasa por el cero, ¿sí? Pero sí requiero de ese tipo de ecuaciones homogéneas, porque si no son homogéneas, pues no me va a salir, ¿verdad? Entonces, justamente es importante que las ecuaciones ya vengan con esa información. Entonces, sí estoy redundando, ¿no? O sea, si yo te pongo esto, pues ya se va a ver qué pasa por el cero. Pero sí es necesario hacer esto. Y aquí es donde ya en general se va a ver que requiero que el sistema sea homogéneo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Entonces el sistema aquí homogéneo. Ok, recuerden ustedes que aquí recordemos la notación. O sea, A es una matriz de M por N. ¿Sí?
Este es de m por n. Este es un vector de n por 1. Y este es el vector 0 de m por 1. ¿Sí está bien? Para que tenga sentido el producto. Acuérdense que esto es el producto de matrices, ¿sí? Y esto es una abreviatura, esto es la abreviatura de todas las ecuaciones, el sistema de ecuaciones, ¿no? Que ya no lo escribo. Pero es el sistema que usábamos, el truco lingüístico del doble subíndice. O sea, A1, 1, X1 más A1, 2, X2, etcétera. Es decir, esto mismo que escribí aquí, pero anteponiéndole 1 para decir a los coeficientes, para decir es la primera ecuación, luego anteponiéndole 2 la segunda ecuación, anteponiéndole 3 y en general m ecuaciones, ¿sí? Pero estamos en Rn, ¿sale? Entonces esto define un subconjunto que es el subconjunto solución del sistema de Rn. ¿Ok? Que sería el conjunto solución, vamos a ponerle S de solución y S de subespacio, porque va a resultar ser un subespacio. Son los X en Rn, escritos como vectores columna, pero son de n por 1, que satisfacen el sistema. Estos son vectores, en los textos les ponen así negritas, o aquí les pueden poner flechas, o bueno, si es claro, ya nada más aquí piensen que para que tenga sentido esto es un vector de n coordenadas, escrito como columna. ¿Sí? La escritura como columna no nada más es un capricho, sino es para que tenga sentido esta multiplicación. ¿Sí? Y esto es el vector 0, ¿no? Eso es el vector 0 de m coordenadas, porque son tantas como ecuaciones. ¿Ok? Pero esto es un subconjunto de Rn. Esto es un subconjunto de Rn, que resulta ser un subespacio. Un subespacio. Profe, se puede comprobar igual con las matrices. Por Sí, ejemplo, claro. Sí, sí. cuando es un espacio de matrices de m por n, ¿no? Con componentes reales. Sí, bueno, a ver, ese es otro ejemplo, otro ejemplo que ahorita lo puedo mencionar, pero ahorita estamos en Rn, ¿sí? Aunque estamos usando matrices, pero no estamos haciendo referencia al espacio de matrices de m por n. ¿Sí? Si te fijas, o sea, hay que tener cuidado porque así como en las películas, luego los actores hacen distintos papeles, en algunas películas, actores o actrices hacen distintos papeles. Aquí también hay que tener cuidado porque a veces las matrices hacen el papel de elementos de un espacio vectorial, ¿sí? Pero a veces, como en este caso, hacen el papel de arreglos numéricos que me sirven para describir, en este caso, vectores de Rn. O sea, aquí lo importante es que estoy en Rn. Siempre hay que ubicar en qué espacio estoy. Y luego, qué subconjunto de ese espacio estoy considerando. ¿Sí? Entonces, aquí el espacio no son de matrices de m por n. El espacio es de vectores de n coordenadas. ¿Sí está bien, Daniel? Sí, profe. Uh-huh. Muy bien, entonces, a ver, aquí sí vamos a hacer el ejercicio de las condiciones, ¿no? Porque es muy fácil. Y nosotros tenderíamos a desglosar, ¿no? O sea, imagínense esto desglosado, ¿verdad? ¿Sí se lo imaginan desglosado? O sea, aquí yo pondría el conjunto de las x1, x2 hasta xn, ¿no? Como lo puse hace rato. Nada más que como vector columna. O lo puedo poner como vector horizontal, pero aquí tendría que desglosar el sistema completo, ¿no? Tal que A1, 1x1 más A1n, xn es igual a 0. Luego A2, 1x1 más etcétera es igual a 0. Y hasta AM1x1, etcétera, etcétera,
el sistema completo igual a 0. Es decir, en este sentido, en esta misma escritura. Ahí ya no sería necesario ponerlo como vector columna porque pues ya no estoy utilizando el producto de matrices, pero lo estaría desglosando. Si yo les dejo como ejercicio, demuestra que eso desglosado es un subespacio, pues ya se empiezan a preocupar porque entonces dicen, bueno, pues sí, la demostración debe ser análoga a cuando demostré que un plano es un subespacio, pero pues ya tengo ahora m ecuaciones, ¿no? Entonces va a ser un relajo con la notación. Bueno, sí, en efecto, si lo hacen así, sí es un relajo, ¿verdad? Porque tienen que agregar muchas letras y muchos subíndices. Pero entonces, por eso se puede simplificar bastante si lo vemos usando las matrices que está aquí, ¿no? Entonces, primero, el vector 0, y aquí a lo mejor conviene el vector 0 de n coordenadas, si es necesario, está en S, porque A por 0 es igual a 0. Bueno, y fíjense ustedes que aquí también estoy haciendo abuso de la notación porque es la matriz de m por n, este es el vector 0, aquí a lo mejor conviene ponerle el subíndice n de que tiene n coordenadas, y aquí el subíndice m porque tiene m coordenadas. Este es el vector 0 en Rn, que es el que me interesa que esté en el subespacio. El otro pues nada más es para escribir la propiedad, ¿no? Pero bueno, ahí aparece también el vector 0 en Rm, ¿ok? Pero el que me está interesando es la pertenencia, o sea, el que quiero verificar que pertenece es x igual a 0 con n coordenadas. Pero esto pues, se vale porque es una propiedad de las matrices, ¿no? Pues esto es propiedad de las matrices, ya no tengo ya que demostrarlo, ya lo vimos, ¿no? Propiedad que se vale. Ahí está la propiedad que se vale. ¿Sí está bien? Ya no tengo que verificar, que desglosar más, ¿no? Segundo, si x1 y x2 están en S, o sea, ¿qué quiere decir? Que son vectores solución del sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué debe pasar? Pues que cada uno satisface el sistema de ecuaciones, AX1 y AX2. ¿Y se vale sumar? Sí, se vale. Por tanto, yo sé que A por X1 más X2, que por la propiedad de las matrices, la propiedad distributiva que se vale es esto, pues esto sería 0 más 0, que es 0, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo esto se puede hacer, no estoy haciendo ninguna trampa, porque estoy utilizando las propiedades de matrices. Esto se vale por propiedades de matrices. Aquí lo puedo justificar así. Propiedades de matrices. ¿Sale? Y esto se vale. Se vale esta igualdad, pues es esa distributividad. Esta igualdad es porque cada uno de estos es igual a 0, ¿sí? O sea, x1 es igual a 0. Y aquí me faltó, aquí me equivoqué, es AX2, ¿verdad? Aquí es AX2, que es la segunda solución. Son vectores de n coordenadas. Y cada una de estas es igual a 0. Este 0 es el vector de m coordenadas. Lo puedo pensar, aunque no lo escriba. Esta es la suma de los dos vectores de m coordenadas, que también lo pueden pensar como matriz de m por 1, ¿no? Esta es la suma de vectores o de matrices en Rm, fíjense ustedes, ¿sí? Y este es el vector 0 finalmente, ¿no? Entonces, fíjense que todo esto en realidad, todas estas sumas son, o sea, al final todo esto es de m por 1. O sea, todo lo que los vectores que estoy sumando aquí están en Rm. Son vectores columnas en Rm. ¿Sí se fijan el tamaño de las matrices? Entonces, ahí
pues no se vayan a confundir de que estoy en RN o estoy en RM. Más bien hay que pisar, el pie izquierdo está en RN y el pie derecho está en RM. ¿Y qué es lo que me interesa? Me interesa que este subconjunto de Rn satisfaga las propiedades de su espacio. Si para describir esas propiedades estoy de paso ahí mencionando vectores en Rm, pues bueno, lo puedo hacer sin problema, pero no me salgo de mi foco de lo que quiero demostrar. Porque entonces en este paso que ya puse aquí, puedo decir, pues ya ya están de acuerdo que aquí con lo que escribí, o sea, poniendo el primer lado de esta igualdad con el último, ya estoy diciendo, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el vector x1 más x2 en Rn, ese vector está en S, porque satisface a x1 más x2 igual a 0. ¿Sí está bien? Y esa sería la demostración sin desglosar y aprovechando pues todo lo que ya sé, la, las propiedades que ya comprobamos. ¿Sí está bien? Me falta nada más la condición de los escalares. Ok, mientras muevo esto, díganme si hay alguna pregunta hasta aquí. Profe, entonces, por ejemplo, x1 más x2, Ajá. pero sin el, ¿cómo se llama? O sea, ¿Sin sin el la qué? definición, sin A, sin el Ajá. matriz A. Sí. Entonces tendría que definirse eso, ¿no? O sea, que x1 más x2 es Rn, ¿no? O sea, está dentro de Rn, ¿no? Que es su Ah, espacio. es que mira, cuando tú presentas esto, cuando tú empiezas la condición 2 y dices x1, x2 en S, eso lo puedes presentar así, como yo lo escribí, o puedes decir sean x1, x2 en S, o las letras que tú quieras, ¿verdad? Siempre y cuando todo sea de acuerdo con lo que tú presentas, ¿sí? O sea, aquí tú representas uno y otro, dos vectores arbitrarios de S. Bueno, en ese momento, como ya escribiste antes lo que es S, ya implícitamente ya estás diciendo, estos dos vectores son vectores en Rn. No lo tienes que volver a decir, ¿no? Ujú. No es necesario que lo digas porque ya debe estar claro. Si lo dices no está mal, ¿no? Pero no es necesario. ¿Sí está bien? Porque Ya, ya, ya. ya aquí ya dijiste, están en ese, pues están en Rn, ¿vale? Y entonces tampoco es necesario que digas, esta es la suma de Rn. Pues ya, si cada uno está en Rn, entonces ya lo sumas, lo estás sumando con la suma del espacio Rn, que es el espacio donde estás trabajando. Ujú. ¿Eh? Ok, otra pregunta. Entonces, bueno, nada más para confirmar, entonces Sí. lo que importa aquí sería como que la estructura, ¿no? O sea, como matriz solución, o sea, de que AX1 o AX2 da tal resultado. Entonces sería eso, no sería tanto en sí si el resultado es en XM o XN, sino que dé ese resultado, que sea cero, A ver, ¿no? es que todo importa. Nada más como les dije anteriormente, en este tema, en estos ejercicios, a ver, fíjense todo lo que tienen que tomar en cuenta. Primero, ¿en qué espacio estoy? ¿Sí? ¿Cuál es el espacio? Entonces debe quedar clarísimo. Esto es Rn, sus elementos son vectores de n coordenadas, su suma y su producto por escalares es coordenada coordenada. Primero, ese espacio. Segundo, el subconjunto, ¿cómo está definido? También tiene que tener una definición clara. Si no está clara esa definición, no pueden hacer nada. La definición regularmente está en términos de una propiedad, que en este caso es un sistema de ecuaciones. Es decir, los elementos de Rn no, aquí no satisfacen una sola ecuación, sino satisfacen un sistema de ecuaciones, ¿no? Ese es el salto Ujú. que estamos dando desde nuestros ejemplos de R2, pero es la misma idea, ¿sí? Cuando tú tienes clara esta propiedad, que en este caso es el satisfacer el sistema homogéneo,
como pertenencia al subconjunto, entonces ya nada más repasas tus 3 propiedades, que ahorita me falta una, por cierto, y usas la misma idea, ¿no? Cada vez que mencionas que algo pertenece, lo traduces a que satisface la ecuación y viceversa. Eso es nada más es eso. Y en todos los casos es lo mismo, ¿no? Es parecido. ¿Sí está bien? Por Sí, por ejemplo, eso entonces, ¿sí? es nada más resolver la ecuación, como dice, o la estructura, ¿no? En cómo está O sea, referirte a la ecuación el porque subespacio. esa es la Ujú. pertenencia del elemento. Aquí, por ejemplo, si escribo, entonces sea alfa, un número real, un escalar, y X, un elemento de S. Aquí implícitamente es un vector de n coordenadas. Entonces, como está en S, yo ya puedo escribir que satisface el sistema. Ahora, si aquí quieren ustedes recalcar que es un vector específico, pues le pueden poner X1 si quieren, o X0, como ustedes quieran, porque aquí no es que esté tomando la variable, ¿no? O sea, sino estoy específicamente considerando un vector que está en el subconjunto y por lo tanto satisface la ecuación, bueno, satisface el sistema de ecuaciones homogéneo. Entonces a X es igual a 0. Y ya nada más lo que hago es que, por lo tanto, si yo quiero demostrar que también alfa por X satisface el sistema, pues esto simplemente lo escribo de esta forma, ¿no? Y utilizo aquí, ojo, la propiedad de matrices, porque esta ya la habíamos demostrado, ¿no? O bueno, la había mencionado y a lo mejor ustedes la han demostrado. Propiedad de matrices. Donde si ustedes multiplican una matriz por el escalar multiplicado a otra, ese escalar lo pueden poner en cualquier lugar, multiplicando a A o bien multiplicando a el resultado de multiplicar las dos matrices. Eso es en general. Pero esto es igual a alfa por 0, ¿no? Alfa por el vector 0. ¿Cuál vector 0? Pues el 0 que aparece como término independiente, que ya vimos que eso es el vector 0, ¿no? Es decir, ¿qué he demostrado aquí? Que el vector alfa por X tiene derecho a pertenecer al subconjunto. ¿Por qué tuvo derecho? Pues porque ya satisfizo el sistema de ecuaciones. Ahí está, ahí lo estoy viendo, ¿no? O sea, satisfacer el sistema de ecuaciones es que cuando yo lo sustituyo aquí, esta igualdad se valga. Ahí está. Entonces, alfa por X satisface el sistema de ecuaciones, por lo tanto, pertenece a S. Entonces, ya acabé las 3 propiedades. Vean ustedes. Esto implicó esto, ¿sí? Y esto implicó esto. Ya está. ¿Sí lo ven? Y eso es lo importante. Y aquí ya termino la demostración de que resulta ser un subespacio, ¿no? O sea, esto es lo que demostramos en la siguiente pizarra, que es un subespacio. ¿Sí está bien? Entonces, no es, o sea, es un ejemplo, pero en realidad es importante, ¿no? Ojo, entonces resulta que el conjunto, fíjense lo que hemos demostrado, el conjunto solución de cualquier sistema homogéneo, ahí sí es importante que sea homogéneo de ecuaciones lineales, es un subespacio. Sí, bueno, el sistema, estoy suponiendo como siempre que es de M por N, o sea, el sistema es, aquí lo puedo decir, un sistema de ecuaciones lineales de M por N, donde esto quiere decir M ecuaciones con N incógnitas, es un subespacio de Rn, es decir, el número de incógnitas. ¿Sí? Pensando el conjunto solución como un conjunto de vectores que tienen los valores de las soluciones del sistema. ¿Sí está claro? Eso es lo que acabamos de demostrar. Lo podemos ver como un ejemplo de la situación de subespacio de un espacio, pero en realidad es una proposición, un teorema, ¿verdad?
¿Ok? Sí, sí, vamos bien. Entonces, ahí ya ustedes deben ligar los temas, ¿no? O sea, ¿por qué los sistemas de ecuaciones? Cómo los sistemas de ecuaciones, además de que se pueden aplicar, como ya vimos, en diversas situaciones, como los flujos o los circuitos eléctricos, por sí mismos, además tienen interpretación teórica, ¿verdad? Porque tienen que ver las soluciones de los sistemas homogéneos son subespacios de espacios. Entonces ahí entra la teoría de los subespacios a poderse a su vez incidir en la resolución de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Sí, eso es lo que está pasando. Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Eh, eh, ya el miércoles nada más voy a revisar la tarea 5 para dejarla, para que esté lista en estos días, antes del miércoles, y para que vean más ejemplos de subespacios. Y todavía vamos a ver algunas cosas y luego ya vamos a pasar a combinaciones lineales. ¿Sí? Independencia lineal, generación, hacia allá vamos. Ok, entonces, bueno, no sé si hay preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, profe. profesor. Todo-